del equilibrio general y la competencia perfecta. Algunos autores discuten si asimismo esta ley de Say está presente de forma implícita en las elaboraciones de Marx sobre el problema de la transformación y los precios de producción, los cuales, por otra parte, deben mucho a las elaboraciones de Ricardo. Tanto en Marx como en los teóricos neoclásicos, la noción de ley económica adquiere importancia central. En el caso de Marx, ello incluye algunas que son como al modo de leyes de amplia cobertura y alcance, bien como principios generales que gobiernan el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo de la historia, bien como principios que regulan la evolución sistémica del capitalismo y que lo caracterizan como un sistema que tiende hacia el crecimiento y acumulación sin límites, la expansión territorial y cuya evolución es a un mismo tiempo inestable y contradictoria. Según Ernest Mandel, Marx habría postulado al menos 10 leyes acerca del desarrollo del capitalismo, aunque en general son leyes postuladas más bien como tendencias, sujetas a fuerzas que las suavizan o las ralentizan, lo que claramente atenúa la fuerza determinística que se les atribuye. Los teóricos marginalistas, a partir de Vargas, Menger, Jevons y Marshall, con los importantes aportes de John Bates Clark a fines del siglo XIX, se esforzarán por ofrecer un nutrido ramillete de leyes económicas, la de la oferta y la demanda, la principal de ellas, y la de alcances más generales, sustentada además en un amplio conjunto de premisas de carácter muy mecanicista y lineal. Además, su programa de investigación empuja fuertemente la economía hacia su matematización. El suyo tiende a ser un proyecto de investigación animado por una concepción teórica mecanicista y determinista, en el sentido de que está diseñado para alcanzar el equilibrio y perpetuarlo. Claramente su proyecto, más que el de Marx, intenta que la economía emule a la física newtoniana mediante la identificación de leyes presuntamente estables y mediante la formalización matemática. Pero además, en la concepción misma del sistema económico que subyace a esta teoría neoclásica, pero además está presente en el sistema económico que subyace a esta teoría neoclásica, el cual reproduce el universo de armonías perpetuas propio de Newton, donde la oferta y la demanda, como las fuerzas de la gravitación, interactúan en un juego de acciones y reacciones que establecerían equilibrios estables. Y aunque sin recurrir a los términos que acabo de plantear, esto es algo reconocido y alabado por Joseph Schumpeter, cuando eligió a Vargas como el más grande de todos los economistas, precisamente por su audacia en el uso de las matemáticas como herramienta que presuntamente, según Schumpeter, haría de la economía algo muy próximo a una ciencia exacta. Lo cual no deja de ser paradójico, ya que el propio Schumpeter no fue un economista interesado en la formalización matemática de sus teorías, puesto que él mismo estuvo influido, al menos en la etapa inicial de su formación, por la escuela historicista alemana, hacia la modelación teórica de base deductiva y el uso de las matemáticas, cosa que parece haber quedado reflejada en abundante y muy influyente producción intelectual y científica de Schumpeter, en la cual las matemáticas no jugaron ningún papel significativo. Es seguramente cierto que en diversas corrientes del marxismo, posiblemente no en Marx, aunque sí en Engels, es factible reconocer una teorización determinística, tanto en términos de la apelación a condicionamientos derivados de la estructura económica como en relación con la evolución, que parecería ineluctable, que debería gobernar el desarrollo del capitalismo, lo cual habría de conducir a su derrumbe y derrocamiento. Por su parte, la economía neoclásica ofrece una teorización que de forma determinista y con base en una sofisticada elaboración matemática busca construir la imagen de un sistema económico que, regulado por el sistema de precios en un contexto de libre mercado, con una competencia perfecta, racionalidad perfecta y completa información, logra establecer un equilibrio virtuoso, único y estable que vacía los mercados, maximiza la producción y maximiza la satisfacción subjetiva de los consumidores y cumple con los requisitos de optimalidad en sentido de Pareto. Como ya dije, es algo que insinúa el universo newtoniano de armonías perpetuas. El periodo de crisis y transformación social comprendido entre las dos guerras mundiales ofrecen el material necesario para lograr una transformación profunda en los paradigmas económicos.
Karl Polanyi ha caracterizado este periodo comprendido entre 1914 y 1945 como destrucción del orden social y económico fraguado a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de 1815, después de la conclusión de las guerras napoleónicas, y todavía vigente a inicios del XX, algo con lo que en general coincide Piketty en sus recientes y muy célebres libros, pero sin mencionar a Polanyi. Las dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, el socialismo y el estalinismo en la Unión Soviética, el ascenso del nazismo y la gran depresión económica de los años 30 sobresalen como los grandes hitos y procesos de ruptura y conmoción que tienen lugar durante este periodo de entreguerras y los cuales implican una refundación del orden internacional y de muchas de las categorías ideológicas dominantes. En ese contexto comienzan a evidenciarse las falencias de la teoría económica neoclásica y esta de hecho enfrenta un severo cuestionamiento que la ubica en posición defensiva. Hay dos obras importantes de dos economistas muy influyentes que reflejan esa situación de desconcierto. Una es ¿Puede sobrevivir el capitalismo?, de Joseph Schumpeter, publicado en 1942, y Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, publicado en 1944, en interesante coincidencia con la publicación en este mismo año 44 del libro La Gran Transformación de Polanyi, una obra fundamental en la crítica a la economía neoclásica y a la ideología libre mercadista. Los libros que mencioné de Schumpeter y Hayek transmiten un profundo pesimismo acerca del futuro del capitalismo y ambos elaboran hipótesis especialmente extremas en el segundo caso, el de Hayek, sobre la futura evolución que el sistema podría seguir. Estas dos obras fueron antecedidas por el coloquio Lippmann, realizado en agosto de 1938 en París, y precedieron la reunión de Mont Pelerin, realizada en abril de 1947 en la villa del mismo nombre en Suiza y que fundó la sociedad Mont Pelerin. Ambas reuniones tuvieron claramente un objetivo: enfrentar la situación de desconcierto y confusión en que habían quedado sumidas la economía neoclásica y la ideología libre mercadista, reorganizar fuerzas e intentar lanzar una contraofensiva, reconociendo con ello que habían sido desplazadas del centro del debate político y lanzadas a los márgenes de la conversación teórica dominante en economía. Como sabemos, es de esos encuentros que surge lo que hoy usualmente reconocemos como ideología neoliberal. Entre tanto, había eclosionado lo que ha pasado en la historia de la economía como la revolución keynesiana, la cual, en el contexto del desconcierto ocasionado por la Gran Depresión de los 30, logró dejar fuera de combate, al menos por un tiempo, al paradigma neoclásico anteriormente dominante. El momento clave lo define la publicación en 1936 de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, pero su autor, John Maynard Keynes, había anticipado el golpe a través de obras de ambiciosa entidad teórica como su Tratado del Dinero, publicado en 1930, y en escritos previos de carácter más divulgativo como El fin de laissez-faire de 1926. De forma independiente y en muchos sentidos anticipatoria, Michał Kalecki desarrolló desde Polonia conclusiones teóricas similares a las de Keynes. Entre tanto, avanzaba la crítica a los fundamentos teóricos neoclásicos por parte de Piero Sraffa, que luego se profundizaría cuando un artículo de John Robinson, publicado en 1953, puso en discusión la coherencia de la teoría neoclásica del capital y lanzó lo que la historia de la economía registra como el debate sobre la teoría del capital de los Cambridge, el Cambridge inglés y el Cambridge de Massachusetts, Estados Unidos. Por su parte, el debate Hayek-Keynes del decenio de los 30 del siglo pasado, desencadenado a partir de la crítica muy ácida que Hayek dedicó al Tratado de Dinero de Keynes, que mencioné anteriormente, definió las grandes líneas de una disputa teórica y política que sigue vigente hasta el día de hoy, la cual se resume básicamente en lo siguiente. Por un lado, la visión teórica neoclásica que atribuía a los mercados capitalistas capacidades de autorregulación virtuosa frente a la perspectiva que Keynes plantea, la cual caracteriza el capitalismo como un sistema inestable que tiende al desequilibrio y la depresión y genera desempleo,
lo que haría necesaria la intervención estatal. No está de más recordar, aunque solo sea de pasada, que Hayek proviene de la tradición neoclásica austriaca, diferente en algunos aspectos, sobre todo su teoría del capital y su caracterización de los ciclos económicos de la tradición anglosajona. Sin embargo, es posible que el propio Hayek fungiera como el modo de entronque entre ambas ramas del neoclasicismo, puesto que la mayor parte de su vida académica se desenvolvió en universidades inglesas y estadounidenses. Al cabo, es seguramente cierto que entre ambas vertientes neoclásicas son muchas más las coincidencias que los disensos. Creo que con Keynes estamos en presencia de una ruptura teórica y epistemológica de considerable profundidad, cuyos alcances no siempre han sido aquilatados en toda su riqueza. Trataré de explicarlo enseguida por qué lo digo. El agente económico racional de la economía neoclásica, personaje que parece existir exclusivamente en el mundo de la abstracción lógica y el cual levita fuera de la historia de cualquier cultura humana, da lugar en Keynes a seres humanos comunes y corrientes, personajes complejos y contradictorios, en cuyo comportamiento se combinan en grados variables dosis de racionalidad e irracionalidad y que actúan en contextos socioculturales que les condicionan e influyen. La metáfora de los espíritus animales que Keynes introduce y que luego se vuelve célebre, intenta sintetizar el elemento de irracionalidad presente en las decisiones económicas, pero a condición de que no se interprete de forma reduccionista como una mera pulsión instintiva. En realidad estamos hablando de seres humanos que actúan en contextos culturales específicos y donde, y sin dejar de reconocer las limitaciones inherentes a la condición humana, asimismo se reivindica el peso de esos condicionamientos culturales, los cuales influyen poderosamente en el tipo de decisiones que se tomen y generan movimientos colectivos que tienen grandes implicaciones económicas. Los procesos de ajuste instantáneo en que se basan los equilibrios generales de la competencia perfecta walrasiana o walrasiana ceden a procesos de ajuste conflictivos e inestables, y con ello mismo el tiempo lógico del neoclasicismo, una pura ficción matemática que permite ajustes instantáneos, da lugar a un tiempo humano real, una flecha del tiempo irreversible, donde el presente está bajo el influjo de un pasado que no se puede modificar y el futuro no es cognoscible o, en el mejor de los casos, está poblado de expectativas de incierta concreción. Con lo cual también Keynes introduce la noción de incertidumbre que retoma las tesis desarrolladas por Frank Knight en su libro Riesgo, Incertidumbre y Beneficios de 1921, al diferenciar entre los conceptos de riesgo e incertidumbre. El primero, el riesgo, en relación con acontecimientos futuros que pueden ser anticipados con relativa certeza y según una distribución de probabilidades conocidas, mientras que el segundo, el concepto de incertidumbre, hace referencia a hechos o evoluciones futuras respecto de los cuales no es posible formular ninguna anticipación, ya que no es posible hacer ningún cálculo de probabilidades. La combinación entre agentes económicos humanizados, a veces racionales, a veces irracionales, y cuya actuación y decisiones están influidas por el grupo social de que son parte y los patrones culturales de entre los que se ha formado su visión del mundo, con la noción de incertidumbre, la combinación de estas dos cosas da nueva validez al concepto de expectativas, lo que propicia que las decisiones económicas en general y las decisiones empresariales sobre la inversión en lo particular queden sujetas a cambios de humor y a cálculos susceptibles de error. Todo lo cual, por otra parte, tiene un importante potencial de desestabilización, el cual surge tanto de fuerzas económicas propiamente dichas como asimismo de factores tanto psicológicos como socioculturales. Esto, por cierto, no niega que la inversión empresarial responda a criterios de rentabilidad, como algunas interpretaciones marxistas más bien reduccionistas lo plantean. Keynes siempre tuvo claro que el motor del capitalismo es la ganancia, pero advirtió certeramente que las decisiones de inversión responden tanto a evoluciones pasadas de la rentabilidad como a expectativas inciertas sobre la rentabilidad futura esperada.
El error en el cálculo empresarial de pérdidas y ganancias es, por lo tanto, frecuente y sus consecuencias potencialmente desastrosas. Queda olvidada entonces la metáfora newtoniana implícita de la teorización neoclásica en la que el capitalismo devenía un universo de armonías perpetuas gobernado por equilibrios estables y suaves procesos de ajuste. Emerge en su lugar la imagen teórica del capitalismo como un sistema complejo cuya construcción y evolución es el resultado de la interacción de fuerzas de muy diversa naturaleza, no solo económicas, sino asimismo culturales, sociológicas e ideológicas. Una tesis que es retomada y discutida en profundidad, pero con distintos objetivos analíticos, por Tomás Piketty en su libro de 2019, Capital e Ideología. La evolución del capitalismo es entonces incierta, abierta a múltiples bifurcaciones. Un capitalismo que sugiere una geometría fractal en vez de la geometría euclidiana del neoclasicismo. Un sistema de tal modo complejo es un sistema que necesariamente ha de desarrollar una institucionalidad a sí mismo compleja, que surge como respuesta obligada ante las incertidumbres que le son inherentes. Aquí las tesis keynesianas validan las de Polanyi. La pretensión de autonomizar el sistema económico de la sociedad, nos dice Polanyi, provoca tales devastaciones que hace obligatorio generar una institucionalidad que lo reinserte al interior de la propia sociedad y que trate de ponerle bridas a lo que de otra manera podría ser una evolución inestable, social y humanamente costosa y potencialmente caótica. Está claro que el capitalismo no podría existir sin que exista el Estado, que eso que usualmente llamamos el Estado de Derecho, con sus garantías para la propiedad privada, es un elemento indispensable para el capitalismo y todavía más, como ilustrara Polanyi, resulta claro que el mercado nacional, que es el mercado capitalista por excelencia, es una construcción del propio Estado y de ninguna manera un producto surgido por generación espontánea. Pero en particular conviene aquí enfatizar el papel del dinero y los contratos, los cuales son dos de las instituciones básicas en el capitalismo, ambos sistemáticamente ignorados en la teorización neoclásica y que adquieren un estatus de gran relevancia en el planteamiento keynesiano. Primero, con Keynes se desecha la hipótesis acerca de la neutralidad del dinero, usual en la teorización neoclásica, de hecho usual en los clásicos, por ejemplo en Ricardo, cuando por el contrario el dinero se introduce como un factor que juega un papel clave en el devenir de las economías capitalistas, particularmente en su función de reserva de valor y por lo tanto en su faceta de atesoramiento, la cual aporta uno de los factores claves que invalida la llamada ley de Say, ya que genera la posibilidad de un cortocircuito entre la generación de los ingresos y el gasto de ese ingreso, creando asimismo la posibilidad de que surja una demanda agregada insuficiente y a partir de esto situaciones de recesión económica. Puesto en sencillo, el dinero en su función de atesoramiento juega una función como el eslabón entre el presente y el futuro en el contexto de un sistema económico en el que prevalece la incertidumbre. Cumple entonces un papel como al modo de un seguro frente a esa incertidumbre, pero también como un factor potencialmente desestabilizador, lo cual indirectamente da base para uno de los hallazgos posteriores de la corriente post-keynesiana acerca del dinero bancario, o sea, el dinero creado endógenamente por la banca comercial a través de la concesión de crédito como la forma dominante del dinero en la economía contemporánea, demostrando de paso que, contrario al sentido común del neoclasicismo, no son los depósitos bancarios los que generan los créditos, sino los créditos los que generan los depósitos. Todo lo cual, por otra parte, aporta elementos de gran importancia para entender la deriva especulativa del capitalismo actual y su proclividad hacia las crisis financieras a gran escala. La cuestión es que en su función de atesoramiento, el dinero intenta preservar un valor con vistas a posibles pérdidas futuras. Por su parte, el dinero creado de la nada a través del crédito bancario invierte esa racionalidad. Se intenta tener a mano hoy un valor que solo se creará si efectivamente llega a crearse en el futuro. Por su parte, la institución del contrato es a un mismo tiempo un intento por darle previsibilidad a lo imprevisible y una herramienta indispensable
indispensable para resolver los asuntos de la cotidianidad del capitalismo. Desde la perspectiva de la teoría neoclásica y bajo los supuestos de racionalidad perfecta y perfecto conocimiento, los contratos son innecesarios y su existencia hasta tan solo introduciría rigideces donde no debiera haberlas. Por ejemplo, podría reducir la flexibilidad a la baja de los salarios, dificultar el despido, herramientas ambas que el neoclasicismo estima como necesarias para el ajuste de las economías y el restablecimiento de los equilibrios. Y sin embargo, imaginar un capitalismo sin contratos es como imaginar un capitalismo que no responde al incentivo del lucro. No solamente son supuestos reales, que es un supuesto que describe un sistema económico que no es el capitalismo, porque un sistema tan complejo que sigue siendo en grado considerable descentralizado requiere ineludiblemente de reglas que normen el comportamiento y garanticen el cumplimiento de lo comprometido. Lo mismo si, por ejemplo, es una jornada diaria de trabajo o la entrega de un bien que ha sido adquirido. En Keynes, contratos y dinero son elementos institucionales inherentes al capitalismo, no artificios que distorsionan una esencia metafísica inmutable e histórica, como pareciera ser la visión subyacente a la teoría neoclásica. De tal modo, y contra la vulgarización que los manuales de economía repiten, la diferencia entre Keynes y sus antecesores neoclásicos no se reduce ni lejanamente al supuesto de rigidez a la baja de los salarios nominales, lo cual impediría restablecer el equilibrio de pleno empleo según la concepción neoclásica. Esta es una falsificación que quedó cristalizada a través de la síntesis neoclásica de Keynes, elaborada por John Hicks, y devenida canónica en los cursos universitarios de macroeconomía. En realidad estamos hablando de una ruptura epistémica de considerables alcances que poco o nada tiene que ver con el cambio de los supuestos en que la teoría se asienta. En otros términos, no es simplemente que se supriman o se modifiquen algunos supuestos, es que los lentes son otros y la visión que de ellos resulta es asimismo otra. En la economía neoclásica tenemos una teoría sobre un sistema que vagamente recuerda al capitalismo, pero que en realidad tiene muy poco que ver con este. Aparece el mercado, la oferta y la demanda y por supuesto el equilibrio, pero son al modo de presencias fantasmagóricas. En realidad no estamos mirando los mercados realmente existentes, mucho menos el capitalismo realmente existente. Nos movemos exclusivamente en el territorio de la ficción lógica, una construcción matemática sin contenido económico. En otros términos, es un ejercicio matemático relativamente sofisticado, incluso elegante, al que se le asignan nombres que vagamente recuerdan la economía, pero no es economía. En cierto modo, Keynes nos trae de vuelta al programa de investigación de los economistas clásicos, el cual se mantuvo vivo en Marx, pero desapareció de la teorización neoclásica, en el sentido de que se trata de investigar sobre el capitalismo tal cual efectivamente existe y por lo tanto en diálogo con la realidad y a partir de la evidencia histórica y empírica. No por ello se dejará de teorizar y por lo tanto de abstraer y simplificar, pero la teoría no existe en sí misma ni por sí misma. La teoría no consiste, como en la economía neoclásica, en crear una realidad ficticia ajena a toda realidad histórica y humana. Es una teorización en permanente disputa con la realidad y por lo tanto reconstruyéndose de continuo a partir de esta realidad. De otra forma, sería imposible avanzar en la comprensión intelectual de una realidad tan compleja y tan abundante en detalles particulares como es la economía capitalista. En resumen, se trata de un proceso de abstracción teórica que debe ser capaz de construir una representación intelectual de la realidad que recoja y elabore conceptualmente los aspectos clave, las cuestiones definitorias y decisivas de esa realidad, y que asimismo ha de ser una teoría obligada a la contrastación empírica de forma permanente y sistemática. Y sin embargo, como ya comenté anteriormente, la revolución keynesiana fue despojada de garras y colmillos y vulgarizada mediante la síntesis neoclásica de Keynes que elaboró Hicks, la cual fue denostada por Joan Robinson como keynesianismo bastardo y popularizada a nivel mundial gracias al famoso manual de von Samuelson. Devino ortodoxia dominante durante los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero la crisis de la estanflación del diseño de los 70 la desprestigió y la destronó.
La combinación de inflación, por un lado, con alto desempleo, bajo crecimiento y en algunos momentos recesión, invalidaba las conclusiones usuales de la ortodoxia keynesiana prevaleciente, sobre todo en la versión sintetizada en la llamada curva de Phillips, la cual postulaba una relación inversa entre inflación y desempleo. Quedaron así bien asentadas las condiciones que hicieron posible el ascenso de la contrarrevolución neoclásica, la cual no por casualidad coincidió con el triunfo de la contrarrevolución conservadora de Reagan y Thatcher y con el inicio del reinado ideológico del neoliberalismo. La contraofensiva teórica del neoclasicismo maduró y se preparó a lo largo de varios decenios. Hayek fue posiblemente su filósofo más destacado, pero los aportes teóricos principales vinieron de otros autores. Desde la formulación de Kagan acerca de las expectativas adaptativas a mediados de los 50, luego retomada y desarrollada por Milton Friedman, quien hizo otros aportes teóricos importantes de significativa influencia, entre ellos la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero, que funda la llamada corriente monetarista, y junto a Edmund Phelps, la introducción del concepto de tasa natural de desempleo, que es un concepto que sigue hoy vivo, por ejemplo, en la política de metas de inflación de nuestro Banco Central. Luego se daría un salto teórico de grandes dimensiones con la formulación de la hipótesis de las expectativas racionales asociadas a autores muy destacados y muy galardonados, incluso con el llamado Premio Nobel de Economía, como Mood, Sargent, Lucas, Kitland. Ello dará las bases para desarrollos teóricos posteriores que también lograron enorme impacto, como la hipótesis de los mercados eficientes, asociada a nombres académicamente muy reputados, como Famas, Scholz, Black, Malkiel, Merton, y también la hipótesis de los ciclos reales, asociadas principalmente a Kitland y Prescott. Todo esto dio lugar al lanzamiento de lo que estos mismos autores han designado como nueva macroeconomía clásica, una designación más bien estruendosa, siendo como mínimo llamativo que atribuye la cualidad de clásica a una teorización que pretendía ser muy novedosa y de muy reciente cuño. Planteado de forma sintética, el núcleo central de esta contraofensiva neoclásica consiste fundamentalmente en un ataque contra dos de los planteamientos centrales y en muchos sentidos originales de Keynes, la noción de incertidumbre y la noción de espíritus animales. La primera, como lo he brevemente explicado, en relación con la imposibilidad de anticipar acontecimientos futuros no susceptibles de ningún cálculo de probabilidad. La segunda en relación con las complejidades del comportamiento humano, a veces racional, a veces irracional, y siempre influido por el grupo social y los patrones culturales dominantes. Ambas con importantes implicaciones en términos de ofrecer el cuadro del capitalismo inestable, que por ello mismo demanda la intervención de los poderes públicos. Esta nueva macroeconomía, básicamente, esta nueva macroeconomía clásica, en la definición así asumida por estos autores, básicamente da un largo rodeo teórico matemáticamente muy sofisticado para afirmar que los agentes económicos pueden anticipar el futuro con relativa certitud, en las versiones teóricas extremas con plena certitud, y que los agentes económicos pueden asimismo sobre esa base decidir de forma consistentemente racional, lo cual, de ser correcto, restablecería la imagen de un capitalismo armonioso y equilibrado y permitiría desarmar e inutilizar todo el aparato de política económica de inspiración keynesiana que había sido desarrollado con base en la síntesis neoclásica de Keynes y que nadie mejor que Samuelson había popularizado a nivel mundial. En lo fundamental, desaparecería cualquier justificación para una política económica activa, en particular para una política fiscal activa. Ese tipo de políticas solamente provocarían una elevación de la inflación sin lograr ningún efecto significativo ni sobre el empleo ni sobre el crecimiento de las economías. La derivación de esta tesis en la hipótesis de los mercados eficientes postula que los precios en los mercados de valores contienen toda la información relevante, lo que descarta cualquier posibilidad de especulación desestabilizante, mientras que la hipótesis de los ciclos reales representa los ciclos de la economía capitalista como producto de factores exógenos al sistema. Factores exógenos al sistema, principalmente choques tecnológicos.
lo que reafirma las virtudes de estabilidad que se le atribuyen como rasgos consustanciales al capitalismo. En cierto sentido, esto nos lleva de vuelta a la economía prekeynesiana, básicamente desde el punto de vista que la teoría reestablece la vigencia de los automatismos de mercado. Dicho de otra forma, se da por sentado que se logra demostrar en la teoría que el capitalismo no requiere de ninguna intervención estatal, no requiere de ninguna intervención estatal para estabilizarse y equilibrarse, que puede hacerlo por sí mismo y que lo hará mejor si se le permite hacerlo sin interferencias estatales. Hay, sin embargo, una diferencia respecto de lo que se me ocurre designar como el neoclasicismo de primera generación, o sea, el anterior a Keynes. Los supuestos formulados no se quedan en el espacio exclusivo de la teoría, sino que son imputados a la propia realidad. O sea, las hipótesis de racionalidad son consideradas empíricamente válidas, al menos en una versión relativamente atenuada. Ese es un paso necesario, puesto que de lo que se trata es de dejar sentada la ineficacia de las políticas de regulación de la demanda agregada postuladas por el keynesianismo en su versión de la síntesis neoclásica. O sea, no basta con demostrarlo en el terreno de la teoría abstracta, hay que convencer que son empíricamente relevantes. Pero esto último implica atribuirle a los seres humanos comunes y corrientes facultades y talentos que el mero sentido común nos dice que son altamente infrecuentes en la gran mayoría de las personas. Esto nos lleva a un territorio que excede de la discusión teórica y del espacio académico. Hablamos entonces de la lucha político-ideológica, donde estas posiciones lograron imponerse exitosamente ya desde el inicio de los 80 del siglo pasado. Aún así, debería seguir siendo necesario que la teoría subyacente sea coherente y sólida. Es decir, la arriesgada aventura ideológica que implica sugerir que la gente en la realidad se parece a los agentes racionales de la teoría no exime de la obligación de que la teoría sea consistente. O sea, la teoría debería tener sentido para que tenga sentido afirmar lo que extrapolado a partir de esa teoría se afirma sobre la realidad. Pero está bien demostrado que la teoría no se sostiene porque es inconsistente. Ya desde los años 30 del pasado siglo, Piero Sraffa había evidenciado inconsistencias importantes en la teoría neoclásica que son inconsistencias nunca resueltas. Por ejemplo, la famosa reversión de las técnicas que Sraffa puso en evidencia. El debate de los dos Cambridge, a que hice referencia en algún momento anterior, que Joan Robinson lideró durante 2 decenios a partir de los años 50 y evidenció importantes falencias en el concepto neoclásico de capital. Trabajos recientes de Ackerman y Nadal, Alejandro Nadal, aportan una rica discusión teórica sobre ese particular. Pero es particularmente llamativo que desde las interioridades de la propia teoría neoclásica, desde dentro de ella misma, viniese un golpe que echaba serias dudas sobre el sustento de la teoría. El llamado teorema Sunstein-Mantel de Bru, el cual demuestra que no es teóricamente factible lograr alcanzar un equilibrio único ni estable, lo cual hacía que toda la teoría resulte inconsistente. No obstante lo anterior, es claro que el neoclasicismo sigue siendo la corriente dominante en economía. A partir de la crisis financiera y la gran recesión de 2008-2010, su hegemonía se ha debilitado, pero aún así sobrevive. Está golpeada, pero no derrotada. Todo esto es sumamente paradójico, es decir, resulta claramente contradictorio que una teoría siga ostentando una posición dominante, aun cuando enfrenta severos cuestionamientos teóricos nunca resueltos, y no obstante que ha sufrido los varapalos de una realidad que sacó a flote sus graves falencias. En principio, podríamos decir que la explicación de esa situación paradójica excede del ámbito del debate científico y que habría que buscarla en el terreno político ideológico y en relación con los intereses dominantes a escala mundial, toda vez que la teoría neoclásica resulta funcional a esos intereses, sin que al decir esto yo esté juzgando, ni mucho menos, sobre las intenciones y la ética de los teóricos neoclásicos. Podría ser un resultado no intencional, pero en todo caso es lo que se observa en la realidad. Y sin embargo, hay algo más que no podemos dejar pasar desapercibido. Recordemos que la teoría neoclásica, hay algo más aparte de esa esfera política e ideológica
donde esa teoría logra imponerse gracias a su adecuación a determinados intereses. Ese algo más que no podemos dejar pasar desapercibido tiene que ver con lo siguiente. Recordemos que la metodología neoclásica básicamente consiste en construir una realidad alternativa de existencia estrictamente teórica. Ya en el universo walrasiano de los equilibrios de competencia perfecta, eso estaba presente. Una construcción intelectual, un artificio matemático, un elegante e ingenioso producto de la imaginación humana. En la llamada nueva macroeconomía clásica, ese método se reitera, pero imaginado de manera realmente intrépida, pero imaginando de manera realmente intrépida que sus supuestos y premisas tienen validez empírica. En la práctica, sin embargo, es fácil encontrar objeciones a esa pretensión, como también sobre evidencia que permite señalar evoluciones y resultados que difieren de los que la teoría postula. Nada de lo cual basta para destruir la teoría, vista de que en su misma construcción se crea un cinturón de seguridad que en cierto modo la inmuniza frente a la realidad histórica o la evidencia empírica. El procedimiento de fuga es truculento, pero ha demostrado ser ideológicamente eficaz. En la comparación entre realidad y teoría, aquella, o sea, la realidad, aparece siempre como imperfecta, afectada por rigideces, distorsiones y rezagos de muy diversa naturaleza. Ello proporciona el atajo. Si la realidad no respalda las conclusiones de la teoría, se debe enteramente a esas imperfecciones de la realidad. Es defecto y culpa de la realidad, no de la teoría. Lo que se debe hacer entonces es corregir las imperfecciones para que en un movimiento de aproximaciones sucesivas la realidad se acerque a la teoría y por lo tanto a los resultados óptimos y los equilibrios virtuosos que la teoría postula. O sea, la teoría es válida por definición, la realidad es la que está equivocada. Si la teoría no refleja la realidad, hay que forzar a la realidad para que refleje la teoría. Entonces, y en rigor, estamos frente a un dogma que se pretende invulnerable, no frente a una teoría científica. Y como el modo de anota a pie de página, yo sugeriría leer los escritos de Eduardo Lizano a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, cuando Eduardo Lizano era la principal autoridad económica de Costa Rica. Son escritos fundacionales del modelo de desarrollo actualmente vigente en Costa Rica, y esta racionalidad, esta lógica de razonamiento está bien reflejada ahí. Entre tanto, ha florecido una variedad de perspectivas innovadoras que pluralizan los programas de investigación, pero que sin excepción se mueven en los territorios de la heterodoxia, en disputa con el mainstream neoclásico, pero a veces en disputa entre ellos mismos. Mencionaré brevemente tres corrientes heterodoxas: el post-keynesianismo, la economía feminista y la economía económica, de las cuales solo daré referencias muy breves, como para otro día abordarlo. El post-keynesianismo debe ser diferenciado del neo-keynesianismo. No son la misma cosa. Y se deben diferenciar básicamente en un sentido. El neo-keynesianismo, liderado por autores mundialmente reconocidos como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, tiende a operar teóricamente a partir de un enfoque neoclásico con base en las categorías propias del individualismo metodológico y de una mirada subjetivista de la economía basada en principios de racionalidad y maximización. Introduce elementos propios de la tradición keynesiana, desde donde teoriza acerca de las imperfecciones de los mercados, las asimetrías de información y la necesaria intervención estatal, pero es muy posible que desde el punto de vista epistemológico esté más cerca del neoclasicismo que de Keynes. El planteamiento post-keynesiano ha buscado alimentarse de las rupturas epistemológicas que en su momento introdujo Keynes, buscando preservarlas, potenciarlas y desarrollarlas, pero en especial ha intentado llegar a donde Keynes jamás aventuró o quizá jamás se atrevió. Joan Robinson, discípula destacada de Keynes y una de sus principales continuadoras, sentó algunas de las bases principales de lo que hoy identificamos como post-keynesianismo. Uno de los elementos que este introduce, ausente en Keynes, pero no en Kalecki, tiene que ver con la incorporación de las relaciones de poder, inclusive del conflicto de clases, aunque no necesariamente en la perspectiva marxista ortodoxa, que lo concibe como una confrontación irreconciliable entre dos clases. Trabajos recientes de Steve King ilustran muy bien ese enfoque.
Los avances teóricos en relación con el dinero endógeno han conducido a elaboraciones audaces y polémicas, como las que plantea la teoría monetaria moderna, las cuales, sin embargo, tienen antecedentes en el Tratado de Dinero del propio Keynes, pero aún más atrás que este, en aportes, elaboraciones de finales del siglo XIX, en planteamientos del carpalismo de autores como Knapp, Mitchell, Innes. Entre sus autores actuales más relevantes está Stephanie Kelton, James Galbraith y Michael Hudson. Los trabajos de Hyman Minsky en otra vertiente del postkeynesianismo y algunos otros autores similares a Minsky han aportado nuevos enfoques muy innovadores, bueno, muy fructíferos para la comprensión de las crisis financieras como fenómenos endógenos al propio capitalismo. Por su parte, la economía feminista aporta una valiosa ruptura epistemológica al hacer visible algo que usualmente fue ignorado por las diversas corrientes de la economía, con pocas y parciales excepciones. John Stuart Mill fue seguramente el único economista clásico que reconoció, aunque parcialmente y no siempre de forma correcta, que la reflexión teórica de su tiempo había dejado por fuera el espacio de la economía doméstica y el papel discriminado que el capitalismo y el patriarcado, el papel discriminado al que el capitalismo y el patriarcado confinan a las mujeres. Su libro, La esclavitud de la mujer, de seguro debe mucho a la influencia y el aporte intelectual de su esposa, Harriet Taylor. En Marx y particularmente en Engels hay algunas consideraciones y trabajos atinentes al lugar subordinado y discriminado a que las mujeres se ven lanzadas, pero en cambio es una cuestión omitida totalmente tanto por la economía neoclásica como por el propio Keynes. La economía feminista tiene el mérito no tan solo de advertir sobre la desventaja estructural que los mercados y la organización productiva capitalista ubica a las mujeres, sino sobre el espacio invisible de la economía doméstica, la reproducción y el cuidado, absolutamente esenciales para el funcionamiento del sistema económico del capitalismo. Creo, sin embargo, que está pendiente de establecerse un puente entre otras teorías y el enfoque feminista, a fin de comprender más cabalmente el papel de la economía doméstica y el aporte de las mujeres dentro de esa economía doméstica en relación con las dinámicas sistemas del capitalismo. Intuyo, y me gustaría en el futuro escribir sobre eso, que es necesario y podría ser muy provechoso y mutuamente enriquecedor un diálogo teórico entre postkeynesianismo y economía feminista. La economía ecológica es en lo fundamental un esfuerzo transdisciplinario, o quizás sea mejor decir, ofrece una perspectiva compleja que articula diversas ciencias, inclusive ciencias de la naturaleza. La economía ecológica lleva un paso más allá del hallazgo fundamental de Polanyi. Me refiero en particular a la conclusión elaborada por Polanyi que hace ver el absurdo asociado al intento por autonomizar el sistema económico respecto del sistema social en su conjunto. Esta última es una idea que ya está, esta idea de la autonomización del sistema económico respecto al sistema social, es una idea que uno, por ejemplo, puede rastrear en David Ricardo y en otros autores clásicos, y la cual se vuelve omnipresente en la teoría neoclásica, a la cual es consubstancial en cuanto opera sobre la base de modelos abstractos altamente matematizados, completamente ajenos a la economía capitalista realmente existente y por lo tanto a la propia sociedad. Es una tara epistemológica que Keynes logró subsanar en forma bastante significativa, pero que en parte considerable fue borrada en la síntesis neoclásica de Keynes. Con Polanyi se demuestra que más allá de la ficción teórica, esa era una idea inviable que al provocar graves devastaciones sociales forzaba a reinsertar la economía en la sociedad con base en decisiones políticas que implicaban intervención estatal. Sin embargo, en la teoría neoclásica, en Keynes y en el postkeynesianismo, incluso en Marx, hubo poca o nula claridad sobre un hecho absolutamente fundamental. Tampoco el sistema social, en sentido amplio, incluyendo el sistema económico, es un sistema que existe en sí y por sí mismo. Siendo inviable y destructivo pretender autonomizar el sistema económico respecto del sistema social, asimismo lo es pretender autonomizar el sistema social respecto de los sistemas de la vida en el planeta Tierra. Debe reconocerse que la idea ya circulaba en los trabajos de Polanyi, cuando éste advertía acerca del incentivo asociado al hecho de convertir en mercancías tanto el trabajo como la tierra, o sea, la naturaleza.
Con economía ecológica se da un salto adelante y una ruptura significativa, ya que el aspecto económico del asunto es abordado de una mirada transdisciplinar que incorpora las diversas ciencias de la naturaleza y en particular la termodinámica. Se trata, en último término, de entender el sistema capitalista como el modo de una enorme maquinaria que utiliza y transforma energía y en el proceso genera efectos entrópicos que poseen un gran potencial destructivo. Y a modo de breve conclusión, diré lo siguiente. La teoría económica neoclásica oculta su fragilidad detrás de un aparato matemático más bien hipertrofiado. De ahí mi referencia al traje del rey. Ha terminado siendo una gimnasia mental propiamente dicha, mucho más que una ciencia social relevante desde el punto de vista del análisis y la comprensión del funcionamiento y evolución de las economías capitalistas contemporáneas. Sin embargo, su reinado sigue vivo. Aunque golpeada, la hegemonía del neoclasicismo económico se mantiene en pie, en parte porque ha logrado parapetarse detrás de un cinturón de protección que la convierte en un dogma casi inexpugnable, y en parte, yo diría principalmente, por razones extracientíficas y extraacadémicas. Las corrientes heterodoxas han sido exitosas desde al menos dos puntos de vista. Primero, su crítica a la teoría neoclásica ha sido profunda, incluso devastadora y nunca satisfactoriamente contestada. Y segundo, su abordaje epistemológico y metodológico y sus elaboraciones teóricas han aportado innovaciones que demuestran ser muy fructíferas en términos de sus aportes a una mejor y más profunda y rigurosa comprensión del capitalismo. Y sin embargo, sigue siendo cierto que la conversación que se anima desde las tiendas de la heterodoxia sigue siendo una conversación como en sordina. El mainstream neoclásico finge no enterarse y la mayoría de las veces los ciclos del poder económico y político la ignoran. También aquí el problema de fondo es sobre todo extracientífico y extraacadémico, lo cual no excusa de tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría romper ese marco de silencio que se lanza sobre las diversas corrientes de la heterodoxia económica? Seguramente deberían explorarse vías diversas y una de ellas, que es la que aquí quiero enfatizar, es el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto entre esas diversas perspectivas heterodoxas. Estoy persuadido que decantarse por un enfoque pluralista y complejo que articule los diversos aportes puede resultar muy fructífero por la sencilla razón de que igualmente estoy persuadido que hay complementariedades mucho más que oposiciones irreconciliables entre esos diversos enfoques. Pero eso creo que tendrías que esperar a otra conferencia. Con esto termino. Muchas gracias.